Bueno, primero quería agradecer por la invitación. Esto es un tema que parece bastante específico, así que orienté la primera parte de la charla a hablarle a todos los que no hacen radioterapia y poder mostrarles básicamente de qué se trata el control respiratorio y por qué lo usamos en radioterapia en mama. Entonces, sabemos que en las últimas décadas ya la radioterapia ha tenido bastantes cambios significativos en el tratamiento del cáncer de mama, básicamente orientados a disminuir el número de fracciones y el número total de tratamiento, esto utilizando técnicas de hipofraccionamiento y de radioterapia parcial de mama en sus distintas versiones, y además orientadas a disminuir la toxicidad del tratamiento, como lo es el uso de estas técnicas de control respiratorio de las que vamos a hablar hoy día. La toxicidad de nuestros planes va a ser dependiente de la dosis que entregamos a los órganos sanos. Esto es verdadero tanto para la irradiación de corazón y de pulmón, que son los órganos sanos más relevantes cuando irradiamos la mama, y con la publicación de estudios recientes que han demostrado que hay un beneficio de la radioterapia nodal, incluida la irradiación de la cadena mamaria interna en pacientes con ganglio positivo. Probablemente vamos a ver un aumento de planes que tienen dosis medias cardíacas más altas, lo cual hace aún más relevante el preocuparnos por esta toxicidad. Entonces, primero voy a contarles un poco de qué se trata el uso del control respiratorio, nombrar algunos métodos y luego basarme más que nada en el RPM, que es el que tenemos nosotros en IRAM, y mostrarles cuál es la evidencia que apoya el uso de esto y cómo seleccionar a los pacientes más beneficiados. El objetivo del control respiratorio, ¿de qué se trata esto? Se trata de tratar a las pacientes durante una inspiración profunda. Es algo como bastante sencillo y para eso se pueden ocupar distintas tecnologías. Durante la inspiración profunda, ¿qué logramos anatómicamente? Logramos que el diafragma descienda y con esto elongar el mediastino y alejar el corazón de la zona irradial y además aumentar la insuflación pulmonar. Entonces, cuando baja el diafragma y con esto desciende el corazón, va a haber un aumento en la distancia entre el corazón y la pared torácica y además un aumento del volumen pulmonar total. Y esto es lo que les muestro acá más gráficamente en un plan de radioterapia. Este es un escáner en el que vemos graficado en naranjo el corazón en respiración libre, bastante cerca de la zona a irradiar, ahí en la primera imagen arriba a la izquierda, y luego como en rosado en las imágenes inferiores vemos que cuando el paciente realiza una inspiración profunda, el corazón desciende y se aleja de la pared torácica y por lo tanto se aleja de la zona que vamos a tratar. Esto acá en forma más sencilla, a la izquierda van a ver la imagen en respiración libre, el corazón en íntimo contacto con la parrilla costal y dentro de estos campos tangenciales que están puestos ahí en el plan. Y luego a su derecha en inspiración profunda, mismo corte, mismo paciente, cómo se aleja el corazón de la zona de tratamiento. Y acá está representado en una reconstrucción lo mismo. Vemos cómo la zona target a irradiar, que en este caso es la mama, está ahí en rojo, está dentro de estos campos tangenciales, como el pulmón a la izquierda está bastante cerca, lo mismo el corazón, y en morado la descendente anterior. Y cuando este paciente realiza una inspiración profunda, como todo el corazón y la coronaria anterior salen del campo a irradiar, y además aumenta el volumen pulmonar total. Entonces hay distintos métodos. Se pueden clasificar en respiración involuntaria, como es el método ABC. Ahí vemos la imagen de una paciente, esto es basado en espirometría. La paciente durante el tratamiento va a estar inspirando por una boquilla y al realizar una inspiración profunda y llegar al volumen deseado, se van a cerrar unas válvulas dentro del tubo para que ella no pueda inspirar o expirar y quede con un volumen pulmonar constante y durante ese tiempo realizamos el tratamiento. Y aquellos que ocupan respiración voluntaria pueden ser sin feedback por video o con feedback por video, como es el caso del RPM. Y si ustedes ven acá, esta paciente se ve bastante más cómoda porque no es basado en espirometría, sino que la respiración es voluntaria. Y les voy a mostrar ahí cómo definimos un target para que el paciente sepa cuándo dejar de inspirar y mantener la respiración en un volumen determinado. Entonces, el RPM consiste en detectar un patrón respiratorio y los rangos de movimiento y mostrarlo en una pantalla en tiempo real, y utiliza estas dos cosas, una cámara con un detector infrarrojo y una caja que no sé si ven ahí en el abdomen de la paciente, que es un dispositivo reflectante que nos permite
detectar cómo están estos movimientos abdominales o de la pared torácica durante la inspiración y expiración. Nosotros como operador vamos a establecer límites dentro de los cuales el paciente va a contener su inspiración profunda. Esta debe ser cómoda para que sea reproducible. Eso es muy importante porque no sacamos nada con pedirle que realice una inspiración forzada que no va a poder mantener durante todas las sesiones. Y estos límites van a determinar si es que el acelerador dispara o no. O sea, si estamos irradiando o no al paciente. Si, por ejemplo, la paciente tose durante el tratamiento, vamos a dejar de irradiar. Y esta es una imagen de un escáner de simulación. Ahí la cámara está a los pies de la paciente y no sé si ven la caja reflectante que está ahí en el abdomen. Entonces, a medida que el paciente inspire y expire, esta caja va a subir y va a bajar y eso es lo que detecta la cámara. Y nosotros como operador vemos esto. Vemos ahí abajo a la derecha cómo a medida que inspira y expira se van a ir formando estas curvas y los pacientes tienen solo la vista de arriba a la derecha, que básicamente ven un bloque, una caja azul, que es la que nosotros como operador determinamos que es la ventana en la cual queremos irradiar, y ven otra barra que va a subir y bajar con sus movimientos respiratorios. Entonces el operador ve esta curva en inspiración y expiración. Al pedir una inspiración forzada, esto va a cambiar. Es ahí donde ponemos una ventana target de inspiración profunda y es en este target donde el paciente debe mantener la respiración durante el escáner y durante el tratamiento. En el TAC de simulación, ahí ya cuando tenemos como una respiración consistente y el paciente alcanza los niveles que queremos lograr, mostramos ahí en rosado, ese es el tiempo durante el cual se realiza el escáner, no son más de 15 segundos aproximadamente, y en cambio el paciente ve esto, está inspirando y expirando y la barra amarilla va a subir y va a bajar. Al decirle que tome una respiración más profunda, esta barra empieza a subir hasta llegar al target y es ahí donde debe mantener la respiración. Ahora, ¿qué ganamos con esto en términos de cuáles son los beneficios que vamos a darle al paciente? La magnitud del beneficio va a depender del lado que vamos a irradiar. Obviamente es distinto la irradiación de mama izquierda que la de mama derecha. Va a depender también de si estamos irradiando mama o pared torácica y si hay o no irradiación ganglionar asociada, sobre todo de la cadena mamaria interna, y de las características de cada paciente. Lo importante sería detectar idealmente pacientes con anatomía cardíaca desfavorable, por ejemplo, para generar un mayor beneficio en este órgano de riesgo. Y no sé si conocen, estos son los histogramas dosis-volumen, en los cuales nosotros representamos la dosis que va a recibir el target a irradiar, en este caso en azul, ahí la mama, y los órganos de riesgo. Y vemos cómo en rojo, abajo a la izquierda, está graficada la dosis al corazón, y hay dos curvas. La de arriba en rojo nos está mostrando la dosis cardíaca durante un tratamiento en respiración libre y la de más abajo es la ganancia en el fondo que hemos obtenido usando este método de control respiratorio. Este es un estudio publicado en el 2015. Hay bastantes estudios que han mostrado en forma significativa cómo disminuye la dosis cardíaca. Son estudios que ocupan distintos métodos de control respiratorio, tienen targets distintos, o sea, algunos irradian solo mama, otro pared torácica, otro incluyendo ganglios, incluida la cadena mamaria interna, y vemos que todos muestran un beneficio en términos de disminución de dosis cardíaca, que es de aproximadamente un 40 a un 50%. Estos son estudios más recientes que corroboran lo mismo del 2015 en adelante. Y ahí solo quiero destacar el último estudio, que es un estudio que irradia cadena mamaria interna y por lo tanto la dosis media cardíaca en respiración libre es bastante más alta, es de sobre 6 y con el uso de estos tratamientos podemos disminuirla a la mitad. Acá está mostrado lo mismo para las dosis pulmonares. No quiero hablar mucho de esto porque hay menos información, el beneficio es discretamente menor en términos relativos, pero hay un beneficio también en la disminución de dosis pulmonar. Y solo nombrarles dos estudios. Uno de ellos que me pareció interesante compara pacientes tratadas en el Anderson, son 100 pacientes, 50 de ellas con irradiación parcial de mama y 50 de ellas tratadas con radioterapia a toda la mama, pero con el uso de RPM. Lo que hicieron fue comparar las dosis cardíacas y analizando las dosis medias cardíacas y las dosis a distintas coronarias,
dieron un beneficio a todo nivel en pacientes tratadas con RPM, o sea, las dosis cardíacas fueron menores usando esta técnica que incluso en el tratamiento de la mama en forma parcial. Este otro estudio es muy importante, ¿por qué? Porque todo lo que les he hablado previamente son beneficios en papel, en el fondo, son beneficios dosimétricos. Entonces, ¿se traduce esto en un beneficio real clínico para las pacientes? Es un estudio randomizado que lo que hizo fue comparar pacientes tratadas en respiración libre y tratadas con esta técnica, con el ABC en este caso. Evaluaron la perfusión, la función cardíaca y pulmonar con SPECT y test de función pulmonar basales y al año, y mostraron que aunque no habían cambios en la perfusión, sí había un deterioro mayor de la fracción de eyección al año con las pacientes tratadas en respiración libre en comparación a las que se trataron con el control respiratorio. ¿Y cómo seleccionamos a las pacientes que más se beneficiarían? Este es un recurso que actualmente, por lo menos en Chile, es bastante limitado, entonces es muy importante poder orientar en qué pacientes usarlo. Voy a nombrarles solo dos estudios. Lo que hizo fue analizar la distancia máxima cardíaca dentro del campo de tratamiento. Entonces ahí ven proyectados los campos tangenciales y ven esa flecha roja que es lo que midieron como distancia máxima cardíaca dentro del campo. Y compararon planes con IMRT o 3D conformacional. En todos los casos, el uso del control respiratorio disminuyó las distancias cardíacas y las dosis cardíacas. Y lo interesante es que encontraron esta correlación lineal entre esa distancia máxima cardíaca y el beneficio de usar el tratamiento. O sea, es algo simple de medir, que podríamos ver en el escáner de simulación y decir, esta paciente se beneficia más que una que tiene una menor distancia cardíaca. Y lo mismo en este otro estudio, midieron otra cosa, midieron la distancia de contacto entre el corazón y la pared torácica en un corte parasagital, mostrado ahí en la derecha, y vieron que a mayor contacto entre el corazón y la pared, mayor la dosis cardíaca y por lo tanto pacientes en los cuales el contacto cardíaco en este corte es muy grande, obviamente, se van a beneficiar más que las pacientes que tienen una menor distancia de contacto. Y solo nombrarles brevemente nuestra experiencia, quisimos revisar los primeros casos consecutivos que hicimos en IRAM, son 18 pacientes en los cuales comparamos planes en respiración libre versus aquellas tratadas con RPM y queríamos ver en el fondo si es que estábamos obteniendo lo mismo que en la literatura publicada. Consistentemente las pacientes tuvieron una disminución de la dosis cardíaca con el uso de RPM, esto fue estadísticamente significativo y lo otro súper importante es que no comprometimos la irradiación de la mama izquierda en este caso. Así que resumiendo, el control respiratorio en radioterapia de mama reduce las dosis a órganos de riesgo sin alterar la dosis a los volúmenes target. Este beneficio tiene una traducción que es funcional. Están pendientes estudios que nos muestran de forma un poco más sencilla y rápida poder detectar a qué pacientes son los que más se benefician. Y en nuestra experiencia, el RPM es un método que es simple de implementar y que es fácil de ejecutar para las pacientes.